¿Ya lo tenemos? Si sí llegamos rápido a esta cita, ¿verdad? Esta no es difícil. ¿No dijera yo Habacuc 2:4? Sofonías 3:17. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a orar, a encomendar en manos de Dios esta nueva serie que comenzamos el día de hoy. Señor, obviamente no haríamos nada, no podríamos nada, no tenemos nada si no es por ti, de ti y para ti, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de escudriñar esta palabra que es viva, que es eficaz, que es espiritual, Señor. Tú has puesto en nosotros esa mente maravillosa de Cristo cuando nos regeneraste. Por eso es que esta palabra puede entrar y dar fruto al 100%, Señor. Gracias, Padre maravilloso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada terminamos la serie llamada Los Atributos de Dios. Esta semana vamos a comenzar una nueva serie de estudios bíblicos titulada Los Nombres de Dios. Va muy ligada con la serie recién terminada. Usted se va a dar cuenta que muchas veces, muchas de las cosas que vamos a ver me va a decir, o se va a dar cuenta, eso ya lo sabía, ya lo había dicho, ya lo habíamos entendido, no tiene nada de malo. Eso solamente es para reafirmar lo que ya hemos visto. El propósito de esta nueva serie, al igual que la serie pasada y que todo estudio serio de la Escritura, es darnos un mayor conocimiento de quién es nuestro Dios. Recordemos siempre que no podemos amar a quien no conocemos y no podemos conocer a Dios si no es por medio de su palabra. Conocer a Dios por medios sentimentales o emocionales no es válido, eso es subjetivo. Somos 7,000 millones de personas en el mundo y cada quien podría conocer a Dios a su manera. Tiene que ser de una manera objetiva y eso es por medio de la palabra de Dios. Shakespeare escribió en Romeo y Julieta qué significa un nombre o qué importancia tiene el nombre. Lo que nosotros llamamos rosa con cualquier otro nombre seguiría oliendo también. Es muy contrastante lo que escribió Shakespeare con lo que nos muestra la Biblia. La Biblia muestra que el contenido de un nombre es muy importante, pues a menudo expresa el carácter del poseedor de ese nombre y la Biblia tiene varios ejemplos al respecto. Vamos a ver primeramente por qué es tan importante o qué nos dice un nombre. El nombre nos revela un poco acerca del carácter del poseedor de ese nombre y lo vemos en muchos ejemplos en la Biblia. Matusalén, en Génesis 5:27, apúntelo nada más, ahí está, así. Su nombre significa cuando muera vendrá el agua. Si usted lee Génesis 5, las genealogías del 5, del 20 en adelante, y Génesis 6, 7 y 8, y hace cuentas, el año en que Matusalén murió es el año en que el diluvio cayó sobre la tierra. Abraham, padre de muchedumbres, Génesis 17 del 1 al 5. Vamos rápidamente a ese sí. Primero vamos a establecer por la importancia del nombre. No nada más es estudiarlos, me pareció bonito, porque quiero llamarle de muchos modos a Dios, porque se me hace buena onda, no. El nombre denota o expresa carácter o naturaleza del poseedor. Por eso es que es muy recomendable cuando usted vaya a tener un hijo, los jóvenes un día que se casen en muchos años, muchos. Ya dije muchos, que oren a Dios para el nombre de sus hijos. Tampoco no se van a romper la cabeza ya, pero bueno, que le pongan, porque oye, últimamente le ponen mucho a sus hijos Brian, Kevin, cosa que no, y luego Goku, ¿no? ¿Quiere un hijo latoso? Póngale Kevin, porque Kevin da lata, dice. Así que, y eso expresa su naturaleza, no es cierto. Génesis 17 del 1 al 5, dice la Biblia: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes.
y no se llamará más tu nombre Abraham, que significa padre enaltecido, sino que tu nombre será Abraham, que significa padre de muchedumbres, porque te he puesto precisamente por padre de muchedumbre de gentes. Jacob significa usurpador. En Génesis 28, no vaya, podemos ver la historia de cómo Jacob roba la primogenitura de su hermano Esaú. Él se disfraza, su papá Isaac ya estaba ciego, él se disfraza, se pone pelo de cabra porque su hermano era velludo, va, le da de comer a su papá lo bendice con la primogenitura. El nombre de Jacob, eso significa usurpador. Mara, a este sí vamos, Ruth 1, 19 al 21. Mara. De hecho, en el registro civil, me estaba leyendo, ya te aconsejan en cuanto a los nombres, ya no te dejan poner así cualquier nombre, ya no puedes llegar y registrar a tus hijos con cualquier nombre. Y es que hagan por favor, en Sinaloa, no recuerdo en dónde fue, le pusieron Superman a un niño. Es en serio, ¿me imaginas? Pobre niño. De por sí aquí en México no les gusta hacer burla en la escuela, ¿verdad? Ahora imagínate, ¿cómo te llamas? Superman Pérez. Superman Pérez, presente. No, pues, para evitar ese tipo de situaciones en el registro civil en todo el país ya te aconsejan qué tipo de nombres, o si te llevas un nombre así muy, te dicen no, póngale otro nombre. Mara, que significa amarga, viene en Ruth 1 del 19 al 21, dice la Biblia, anduvieron ellas dos hasta que llegaron a Belén, habla de Ruth y su suegra, y aconteció que habiendo entrado Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llamen Noemí, llámenme Mara. La palabra Mara significa amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarán Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Yo creo que usted ha leído la historia de Ruth y se da cuenta que su suegra Noemí se va a vivir a un país extranjero con los moabitas. Allá muere su esposo, muere su primogénito, muere su segundo hijo. Ella regresa sola con las manos vacías a su pueblo y dice, ya no me llamen Noemí, ahora me llamo Mara, amarga. Jesús, Mateo 1:21. ¿Qué significa Jesús? El nombre Jesús literalmente significa Salvador, el que salva. Salvador de salvar, no salvador de nombre, de chava, no. Jesús es Salvador, el que salva. Y dígame si no es así. Dice Mateo 1:21, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, ¿qué dice? Salvará a su pueblo de todos sus pecados. ¿Cuál es la importancia entonces de entender, de estudiar, de escudriñar los nombres de Dios? Es importante porque ellos revelan algunos de los atributos divinos, así como los nombres humanos, sobre todo nombres bíblicos. De hecho, vemos aspectos de su carácter revelados también con los nombres de Dios. Vaya al Salmo 111, 9. Que dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre es santo, su nombre es temible, su nombre revela atributos de su carácter. Es evidente que Dios mismo le da gran importancia a su nombre. El tercer mandamiento que vemos en Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, no dará por inocente el Señor al que tome su nombre en vano. Podemos ver, por tanto,
que debemos de intentar con reverencia y agradecimiento estudiar cada uno de sus benditos nombres para poder ser más como nuestro Señor y conocerle más como Él quiere ser conocido. En la actualidad algunas personas proponen que nombrar a la divinidad que invocamos los cristianos con la palabra Dios es incorrecto, ya que la palabra Dios deriva, entre otras, de Zeus, que es la divinidad máxima en el panteón griego. Sin embargo, la palabra Dios tiene la connotación de un ser supremo y soberano en el universo. Cuando invocamos de esa manera, para nada tenemos en mente al Dios griego. Yo quiero preguntarle, cuando usted le dice gracias Dios, ¿está pensando en Zeus? Por supuesto que no. Hubo una corriente, que le digo, esto tiene muchos años, el apóstol Pablo escribe contra ellos en Gálatas, hace pocos años tuvimos nuestro encuentro con ellos, la corriente mesiánica, que decía que no le digas Jesús, le tienes que decir Yeshua, que porque tú estás nombrando mal y que entonces el Señor no sabe que le estás hablando a Él, y que no es Jehová, es Adonai, ¿cuál era? Elohim, no, nunca le decían así, no me acuerdo cuál otro, ¿cuál era? Baruch Hashem Adonai, Hashem, que significa el nombre, y muchas cosas más. Lo que ellos decían es, si tú le nombras de una manera incorrecta a Dios, Dios no te escucha porque estás hablando de otro Dios, a otra deidad, y Él no sabe. Ni Dios lo sabe todo. Creo que ya lo vimos la última vez. Él sabe que usted le está diciendo Dios al ser creador, al supremo en el universo. Además, como ya entendimos, el nombre revela la naturaleza, carácter y misión de una persona, pero un solo nombre no puede describir a aquel a quien, como dijo Salomón, los cielos no pueden contener. Salomón en Primera de Reyes 8:27, no vaya, cuando está orando, le dice, Señor, los cielos de los cielos no pueden contenerte. Un solo nombre, decir Dios, decir Jehová, decir un solo nombre no puede contener a todo nuestro Dios. Por eso es que Dios da varios nombres de sí mismos para poder hablar de Él y para que podamos hablar de Él. Por lo tanto, no es que Dios se cambie el nombre a cada rato, sino que debido a que con un solo nombre no podemos describir en totalidad su carácter, entonces se da a conocer bajo diferentes nombres según lo amerite la ocasión. El primero de ellos que vamos a ver rápidamente es Elohim, que significa los tres en uno, el Dios del pacto. Y este lo vemos en Génesis 1:1, cuando leímos en el principio creó Elohim, que siempre vamos a leer Dios. En este caso vamos a ponerle la palabra Elohim algunas veces para que se entienda, pero ya después cuando lo leamos lo vamos a leer normal, no nos vamos a oír mesiánicos, Elohim, Hashem y todo eso. Elohim, los tres en uno, el Dios del pacto, es el primer nombre con el que Dios es revelado en la Escritura. Es el nombre Elohim. Es el único nombre que se usa para Dios en el primer capítulo de Génesis y se ve prácticamente en cada versículo. Elohim es la palabra hebrea de la cual muchos eruditos judíos y cristianos indican que es el plural majestuoso o preeminente de Dios. Es el plural de El o de Eloah. La palabra aparece en el primer versículo de Génesis 1:1, como ya le dije, Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim es usado más de 3,000 veces en la Escritura y en ellas 2,300 veces se refiere a Dios. En los otros 700 casos es usado para referirse a ídolos, a dioses paganos o a personas. Es por eso que no le llamamos Elohim. Nosotros, sin embargo, estamos delimitando nuestro estudio de esta palabra a su aplicación para Dios. Este nombre es un sustantivo plural. Eso significa que habla de muchos o de varios, y lo vemos en Génesis 1:26. Vaya ahí adelantito a Génesis 1:26. Por eso es que el nombre es los tres en uno. Apunta hacia la Trinidad, que es un tema bastante extenso en sí mismo, que no vamos a entrar de lleno, pero lo toca un poco.
dice, entonces dijo Dios, hagamos está en qué, en singular o en plural, en plural, hagamos el hombre a nuestra, otra vez plural, imagen y semejanza. Elohim habla de un plural, pero un solo Dios. Su etimología viene del hebreo arcaico, es el singular de la palabra para Dios. Esta es una palabra plural y significa, escuche bien, en su etimología arcaica, en el hebreo muy antiguo, significa aquellos que vinieron del cielo. Una secta llamada Movimiento Raeliano Internacional, conocidos como la religión ovni, fundada por un francés llamado Rael, entre muchas incoherencias, aseguran que los extraterrestres llamados Elohim, que significa aquellos que vinieron del cielo, ellos fueron los que crearon al hombre por medio de ingeniería genética. Todo esto lo apoyan en una mala interpretación de una palabra bíblica. La palabra Elohim en un hebreo muy viejito de hace muchos años significa los que vinieron del cielo. Y un hombre toma esta palabra y la aplica mal y dice que los ovnis o los extraterrestres nos crearon. La creación fue obra de los tres miembros de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre dio la orden, el Hijo proclamó sus palabras y el Espíritu Santo llevó a cabo su voluntad. Así, del relato de la creación de Génesis entendemos cómo los tres en uno solo trabajaban juntos. En los primeros capítulos de Génesis, el nombre Elohim aparece 35 veces y Él es el creador. Vaya a Hebreos 11:3. Hebreos 11:3, dice la Biblia: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿De cuál Dios? Del Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios es uno, sin embargo en esa unidad hay pluralidad. Nosotros a esto le llamamos la Trinidad o la Santísima Trinidad, le dicen algunos. Esa unidad se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos han tenido comunión y relación desde la eternidad, pero la palabra Elohim va más allá de solamente una relación superficial. La palabra Elohim nos habla de un pacto. Ahorita se empieza a poner muy bueno esta situación. El nombre primero con el que Dios se identifica en la Biblia es Elohim. Elohim significa el plural de Dios, significa el tres en uno, pero también significa el Dios del pacto. Escuche esto que le voy a decir. Desde la eternidad pasada, la Trinidad hizo un pacto. El Padre enviaría al Hijo al mundo a redimir a los elegidos. El Hijo realizaría la obra de redención y el Espíritu Santo aplicaría esa obra en los elegidos. Nosotros los seres humanos aún no habíamos sido creados cuando el plan de redención ya se había pactado en la eternidad pasada por nuestro amoroso Señor y Dios. Es por eso que la Biblia dice que el sacrificio de Cristo como Cordero inmolado fue antes de la fundación del mundo. Pero esto lleva a preguntarnos ¿por qué? ¿Qué motivó a Dios a hacer esto? Si aún no nos había creado, ¿por qué crearnos y dejar entrar el pecado y tener que mandar a su Hijo a la cruz por nosotros? ¿No se lo ha preguntado? ¿O no se lo pregunta ahora? La obra de la redención, quiero que me ponga mucha atención. ¿Qué significa? Que nosotros somos comprados por la sangre de Cristo. Esto ya estaba desde antes de que el mundo fuera creado.
En la eternidad pasada, Padre, Hijo, Espíritu Santo hicieron un pacto. Por eso es la palabra Elohim, el Dios del pacto. Entre ellos tres son uno, se pusieron de acuerdo, dijeron: tú vas a ir a morir al mundo, tú vas a... El Hijo dijo: yo voy y muero. Y el Espíritu Santo dice: yo aplico esa redención a los seres humanos. Y después nos crearon. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo así? El hecho de que Cristo haya venido a morir en la cruz del Calvario no fue porque el hombre pecó. Fue planeado mucho antes. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad, dice la Biblia. No había mejor forma de mostrar el amor de Dios a los humanos. Los seres humanos pensamos en amor de manera sentimental y emocional solamente, pero la verdadera demostración de amor es dar tu vida literalmente. Vaya a Juan 15:13. Elohim significa el Dios del pacto. En la eternidad Dios hizo un pacto, las tres personas de la Trinidad. El pacto de redención se le conoce. Antes de que el ser humano fuera creado, antes de la caída o de la transgresión de Adán, ya estaba planeado, ya estaba todo listo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo ese pacto consigo mismo? ¿Por qué se puso de acuerdo? Para demostrar su amor. Nosotros pensamos en amor y decimos: ¿cómo demuestras tu amor? Abrazándole, dándole muchos besitos, diciéndole que lo quiero. Es en parte, pero eso es solamente emocional. La Biblia dice que el amor es dar la vida literalmente. Juan 15:13 dice la Biblia: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay mayor manifestación de amor de Dios que el que Él haya enviado a Cristo a morir en la cruz. No hay. Además, hay atributos que no podríamos admirar en Dios a no ser por la presencia del pecado y de la cruz para expiarlo. Nosotros no podríamos admirar la paciencia de Dios si no fuéramos o hubiéramos sido pecadores. No sabríamos lo que es que Dios nos tuviera paciencia. No sabríamos admirar su misericordia. Siempre seríamos dignos, por así decirlo. No sabríamos admirar su gracia. Es un tema en sí mismo hablar de los pactos, y de hecho se le conoce como teología del pacto, en la cual creyeron firmemente los reformadores, y que a diferencia del dispensacionalismo, que en la mayoría de las iglesias evangélicas creen en la actualidad, la teología del pacto tiene sustento bíblico, sólido y sin contradicciones. La teología del pacto, a grosso modo, nos dice que a partir del pacto que se llevó a cabo en la eternidad por la Trinidad, se desprenden dos grandes pactos que Dios realizó con la raza humana: el pacto de obediencia con Adán y el pacto de gracia por medio de Jesucristo. Lo que nos importa en este momento es que el nombre de Dios, Elohim, hace referencia no solo a Dios como creador, sino que lo muestra en plural a más de una persona, sin dejar de ser uno, y además muestra al Dios del pacto. Vamos a Jeremías 31:33 y a Hebreos 8:10. Jeremías 31:33. Hebreos 8:10 solamente es la réplica en el Nuevo Testamento de este pasaje. Leemos únicamente Jeremías 31:33. Dice la Biblia: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, por Dios de pacto, y ellos me serán por pueblo. Vemos a Dios cumpliendo su pacto. Dios hace un pacto y dice: me van a ser mi pueblo, y yo voy a poner mi ley en sus corazones.
Vemos a Dios cumpliendo su pacto en pasajes como Lucas 15, del 3 al 7, la llamada parábola de la oveja perdida. Ya la estudiamos recientemente y entendimos que una vez que somos rescatados, Dios en la fidelidad a su pacto y por amor no nos desechará jamás. Ya nadie puede quitarnos de sus hombros, porque nosotros no estamos agarrados a su cuello. Cuando el pastor de las ovejas encuentra a la oveja, la carga en los hombros. ¿Se acuerdan que le dije? Nosotros como oveja en los hombros del Señor no estamos agarrados al cuello de Jesús. Jesús nos tiene tomados por las patas y seguros para no caernos. Él nos tiene seguros y lo hace con gozo. El nombre Elohim significa el Dios del pacto y mucho más. Este nombre dice: Dios ha prometido, Dios es fiel, Dios no miente, porque Él es Dios del pacto. Vamos a Hebreos 6, 17 y 18. Hebreos 6, 17 y 18. Y vemos cómo también hasta en los nombres en el antiguo pacto apuntan hacia el incondicional amor de Dios. Elohim, el Dios del pacto, el Dios fiel, el Dios que no cambia. Por lo cual, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa que Él no cambia en su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para tomarnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Esto nos da mucha seguridad y certeza a quienes antes estábamos perdidos en nuestro pecado. Elohim expresa siempre la connotación de bajo el pacto e implica alguien que permanece en relación de pacto. Elohim significa una relación en la cual Él es siempre fiel para guardarnos. Vamos a una última cita, al Salmo 91, 2. Salmo 91, 2. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré. Él nos ama y es fiel en llevar a cabo lo que ha prometido hacer por nosotros, porque Él es el Dios del pacto. Eso es lo que significa Elohim, el Dios del pacto. Cierre sus ojos. Y una vez que hemos entendido, meditemos un momento en esta maravillosa promesa, palabra a nuestras vidas. Elohim no es como los israelianos creen, que vinieron extraterrestres a crearnos. No es como los judíos creen, una expresión del Dios grandioso y maravilloso nada más. Elohim va mucho más allá. Elohim es el Dios del pacto. En la eternidad hizo un pacto de redención. Tú y yo no habíamos sido creados y Dios ya tenía planeado salvarnos. Él pudo evitar todo esto, simplemente no crear nada,
o no crear a los seres humanos. Él no lo hizo. Él siguió adelante y terminó su pacto, porque es la más grande demostración de amor. Aún en las películas cotidianamente tú puedes ver muchas películas donde se habla de sacrificio, donde al final el amigo entrega la vida por su otro amigo, el novio por la novia, el padre por un hijo. Muchas películas o series de televisión lo manejan así, últimamente he visto. Porque no hay amor más grande que el que alguien ponga la vida por otro. Pero en este caso nosotros ni siquiera habíamos sido creados, ni siquiera habíamos nacido. Y de hecho siempre fuimos indignos e inmerecedores de que Él pusiera su vida por nosotros. Aún así, el Dios del pacto envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Y lo más maravilloso, que Él nos guarda de caer. Un verdadero hijo de Dios, un elegido, podrá caerse, pero no se quedará tirado todo el tiempo. Y cuando me refiero a caer, es caer de la gracia. Podrá caer en pecado un tiempo, pero Dios lo va a rescatar, lo va a disciplinar por amor, porque Dios al que ama disciplina. El Dios del pacto nos toma entre sus hombros y nos lleva seguros a casa. Yo no estoy seguro de mi salvación porque dependa de mí, o porque yo me la gané, o porque yo soy muy bueno. Yo estoy seguro de mi salvación porque descansé en Cristo, en el Dios del pacto, y únicamente en Él. Si yo tuviera injerencia en esto, yo hubiera perdido mi salvación hace mucho tiempo. Dele gracias a Dios, pues sin merecerlo nosotros, nos ha salvado y nos ha llevado al pacto de gracia. Gracias, Dios.